Atención, más grabaciones del señor Ñeñe. Ay. Laura María Palomino. Julio, la W Radio conoció en primicia más aparte del informe de policía judicial en el que se interceptó a José Guillermo Hernández, más conocido como el Ñeñe. En una de las interceptaciones, el Ñeñe habla sobre el robo del reloj de su esposa, la ex señorita Colombia María Mónica Urbina, quien fue víctima de la banda de los Rolex. A la mujer le robaron el reloj en el restaurante El Corral en junio de 2018. En esta grabación, Aponte le pregunta si él fue víctima de un hurto de relojes, a lo que el Ñeñe le dice que sí, que eso fue ayer a las 22:30 horas en el lugar El Corral de la 116. Ahí le dice que si los puede entender, que la residencia de él, donde le confirma el lugar de residencia, es calle 103, número 2210. El investigador que está escuchando estas interceptaciones apunta: en la comunicación, el señor José Hernández fue víctima de un hurto en la ciudad de Bogotá. De igual forma, se conforma el lugar de residencia del señor José Hernández cuando se encuentra en la ciudad de Bogotá. Paradójicamente, Julio, meses después, el Ñeñe fue asesinado en Brasil mientras asistía a una feria ganadera. El motivo fue un aparente robo de su reloj Rolex. Luego, en otra interceptación del 14 de junio de 2018, un hombre desconocido se comunica con el Ñeñe y hablan sobre la compra de votos en el municipio de San Martín. Dice: hombre desconocido se comunica con el Ñeñe, a quien le manifiesta que hay que meterle duro y llevar y mandar plata para la gente, para que salga a votar. Dice: yo me vine para acá en San Martín, yo les dejo de a 50.000 para que vayan y voten y almuercen. Dice el investigador del caso, apunta aquí: en la comunicación, al parecer, hombre desconocido va a comprar votos en el municipio de San Martín a 50.000 pesos cada voto. En otra interceptación echada por la Policía Judicial en septiembre de 2018, el Ñeñe habla con un hombre desconocido y hablan sobre toneladas que tienen guardadas donde unos hombres identificados como los Ochoa. Dice la comunicación: José Hernández habla con mujer desconocida. En la conversación, José le dijo que iba a vender cualquier cosa para solucionarle el problema, pero el otro mantenía 1.000 toneladas guardadas. La mujer, dice, le manifestó que las tenía guardadas donde los Ochoa y que tiene una plata que había recibido, que le había dicho que el miércoles le daba la plata, pero que se había embolatado todo. Aquí el investigador del caso apunta: se solicita al señor investigador realizar las labores de campo necesarias para establecer a qué se refiere José cuando manifiesta que tiene 1.000 toneladas guardadas. Julio, estas grabaciones se dan en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, dueño de la sastrería GQ. Y pues recordemos que ayer se revelaron unas interceptaciones que darían cuenta de dineros que entraron a campañas políticas y de fraude electoral. Laura, una cosa, es que hay muchas preguntas, pero Laura, una cosa, yo sigo sin entender si todo esto, de esta gravedad, estaba en la Fiscalía, ¿se tuvo que esperar a la revelación periodística para que compulsaran copias? Es que quien encuentra estas grabaciones o quien revela estas grabaciones no es la Fiscalía General de la Nación. El que encuentra estas grabaciones en medio del proceso, cuando pide las pruebas, cuando se comunica con investigadores, es el abogado Miguel Ángel del Río. El abogado Miguel Ángel del Río, Félix, interceptaciones, es la persona que representa a las víctimas de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar y también a las víctimas de Marquitos Figueroa, el capo del narcotráfico, y por eso los saludamos a esta hora. Señor Miguel Ángel del Río, bienvenido a W Radio y cuéntenos cómo encuentra usted estas grabaciones. Caluroso saludo, Laura, para usted y para todos sus oyentes. La pregunta de Félix es absolutamente pertinente. Y yo voy a poner en contexto la situación porque esta situación de alguna manera ha tomado un tinte ideológico, político o de un bando o de otro. Y eso es un tema que es importante aclarar. En el año 2011 fue asesinado por error el joven Óscar Eduardo Rodríguez Pomar. Ese ataque iba dirigido contra su padre, el señor Carlos Rodríguez Gómez. A partir de ese momento, empieza la Fiscalía a investigar las razones y los móviles que ocasionaron ese asesinato. Y las presuntas razones que tenía en ese momento la Fiscalía era que
el señor Carlos Rodríguez le había prestado un dinero a José Guillermo Hernández, 1.200 millones de pesos aproximadamente, y para no pagar ese dinero el señor Ñeñe Hernández prefiere asesinar al señor Carlos Rodríguez, con la crueldad que termina asesinando a su propio hijo. A partir de ese momento, el Ñeñe Hernández se vuelve el centro de la atención procesal. Y desde el año 2018, la Fiscalía empieza a interceptar las comunicaciones del Ñeñe Hernández para establecer las posibles causas y móviles del asesinato. Es importante establecer que meses antes, Félix, Julio, Laura, meses antes del asesinato del Ñeñe Hernández, había una orden de captura en contra del Ñeñe Hernández y de muchos integrantes de esa organización para ser capturados. Y esa orden de captura, después del asesinato del Ñeñe Hernández contra otras personas de la organización, se detuvo misteriosamente. De hecho, el propio Marquitos Figueroa iba a salir en libertad. ¿Qué suponía uno? Y en ese momento tuvimos información que lo que estaba pasando era que el Ñeñe Hernández tenía una influencia muy poderosa en el gobierno y que existían unas grabaciones donde el Ñeñe Hernández aparecía comprándole votos al presidente Duque. Doctor Miguel Ángel, ¿usted bajo qué circunstancias encuentra estas grabaciones? Porque yo sé que a usted le tienen que pasar todo el material probatorio en calidad de ustedes de víctima, pero cuando llega a usted estas grabaciones y usted dice, uy, aquí hay cosas graves, ¿cómo fue ese momento? Claro. Una vez que empieza el proceso, la captura de Marquitos, el proceso se desarrolla. Después de la audiencia de acusación, procesalmente la Fiscalía tiene la obligación de hacer un traslado de los elementos materiales probatorios. Cuando la Fiscalía hace ese traslado, es un traslado físico de papeles, videos, audios, no aparecen esas grabaciones. Nosotros teníamos una información de una fuente que nos decían, existen esas grabaciones, hay que exigir que la Fiscalía las entregue. Entonces, no las entregaron, hicieron una entrega física de documentación. Nosotros le exigimos, incluso en audiencia, a la Fiscalía que hiciera entrega de unas grabaciones que nosotros teníamos información y la Fiscalía decía desconocer. El fiscal del caso en su momento dijo, desconozco, existen esas grabaciones, pero como nosotros teníamos una fuente que nos había advertido que existían, le exigimos que lo hiciera. Finalmente, la Fiscalía accede a hacer una entrega estableciendo que habían unas conversaciones que de pronto no eran importantes para el caso. Pero nosotros sí sabíamos que eso era lo más importante para el caso porque esa era la razón por la cual la investigación no se movía. A nosotros, más allá del debate político, lo que nos interesa aquí es que el Ñeñe Hernández tenía tanta influencia sobre el gobierno nacional que estaban parando las investigaciones en su contra y en contra de esa organización. Por eso nosotros queríamos sacar a la luz esas grabaciones. Eso era lo importante para nosotros. No tiene desde el punto de vista procesal nada que ver con el asesinato, pero demuestran el poder que tenía Ñeñe Hernández para parar las investigaciones. Entonces para nosotros era muy importante hacerlo. Hoy, porque la semana pasada finalmente nos hacen una entrega formal de esas grabaciones, entonces lo que ocurre finalmente es que ahora la Fiscalía niega que exista un informe que nosotros y que fue sacado a la luz pública, donde se establece que en el minuto tal, bajo tal circunstancia, Ñeñe Hernández estaba conversando con muchas personas en la compra de votos. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que entonces la Fiscalía está presionando para que ese informe, o para decir que ese informe no existe, para dejarnos a nosotros como si nosotros hubiéramos filtrado una información ilegal. El fiscal Barbosa está haciendo todo lo posible por evitar que esas conversaciones y que ese informe de policía judicial se dé a conocer, porque hace 2 años, y ahí respondo la pregunta de Félix, hace 2 años la policía judicial le solicitó a la Fiscalía 21 de Crimen Organizado una compulsa de copias urgente, no solamente para investigar esa conducta, Félix, sino para investigar conversaciones del fiscal del caso con el Ñeñe Hernández, advirtiéndole que en su contra había unas investigaciones. Esto es un asunto absolutamente grave y que la ciudadanía tiene que conocer. Es el poder del Estado evitando unas investigaciones contra un ciudadano específico. No, esto por lo que veo está comenzando, pero entonces hay algo que queda claro. La Fiscalía en su momento sabía, o por lo menos había funcionarios de la Fiscalía que sabían en vivo y en directo
que el señor En vivo y en directo, Félix. Ñeñe Hernández... El minuto a minuto de Ñeñe Sí. Hernández comprando votos en junio de Exacto. 2018 para la segunda vuelta presidencial. O sea, en vivo y en directo la Fiscalía en su momento sabía que el señor Ñeñe Hernández estaba en una operación de compra de votos y no solo Así es. no hizo nada, sino que se engavetaron esas grabaciones y si no es por la revelación periodística, hoy no las conoceríamos. No solamente eso, Félix. Si no es por están este tratando abogado. Ahora, es más, están tratando ahora, Félix, están tratando en este momento de hacernos ver a nosotros como representantes de víctimas que ese informe de policía judicial es ilegítimo para después decir que nosotros lo que hicimos fue hicimos un montaje con un informe de policía judicial que no existe, pero ese informe de policía judicial y el otro que está leyendo Laura en ese momento existen y fueron descubiertos legalmente por la Fiscalía y está en poder nuestro. Entonces es importante establecer eso. Pero, Aquí quieren abogado, ¿no se supone Dígamelo. que estas transcripciones de estas interceptaciones las tiene que manejar directamente la Fiscalía y no un investigador de la DIJÍN? No, eso sí no es un problema. La Policía Judicial, que trabaja mancomunadamente con la Fiscalía, hace labores de inteligencia o hace labores de Policía Judicial. Y ellos después pasan un informe, después de esas labores de inteligencia, a la Fiscalía del caso, estableciendo unas conclusiones preliminares. Entonces aquí el problema no es de policía. La Policía Nacional aquí ha actuado de manera correcta. Ellos hace 2 años le dijeron a la Fiscalía, señores Fiscalía, aquí tenemos una situación muy grave, muy compleja, aquí hay una aparente corrupción electoral, entonces nos gustaría que se compulsaran copias para investigar esa situación. Aquí el problema es de la Fiscalía, que descubrió que tiene una papa caliente hace 2 años y no ha hecho nada. Entonces, con el traslado probatorio, ahora sí que nosotros entonces estamos exigiendo las investigaciones al respecto, entonces ahora sí compulsan copias. Pero esto va a terminar como todo lo que terminan las cosas en este país, en nada. Porque aquí los funcionarios siempre salen a decir que van a hacer investigaciones exhaustivas. Como decía Juan Gosaín, malditas sean las investigaciones exhaustivas en este país, no llegan a ninguna parte. Abogado, me permito leer el último aparte del documento de la Fiscalía del 29 de agosto de 2019, en el que dice, es de informar al despacho fiscal con base en los resultados de la interceptación de comunicación, se evidencia actividades de corrupción perpetradas por parte del señor José Guillermo Hernández Aponte en las pasadas elecciones presidenciales. Razón a lo anterior, solicito al despacho fiscal posibilidad de compulsar a la Fiscalía de su competencia con el fin de corroborar las actividades que allí se refieren. O sea, si hubo algún funcionario que detectó esto y que lo remitió a alguien más, ¿a quién le correspondía seguir esa pista? Inicialmente, antes de ese informe que usted está leyendo, hay uno previo que se le dirige a la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino, que fue una fiscal que nosotros perseguimos porque considerábamos que incurría en desidia, negligencia. No sé si podría advertirse corrupción. Las autoridades están investigando eso. Fue a ella a quien Marquitos Figueroa se le fue por vencimiento de términos. Entonces, a ella se le dirigió inicialmente porque cuando se estaban escuchando las grabaciones en el minuto a minuto, como dice Félix, era esa fiscal la que tenía el proceso. El fiscal que llega muy reciente, es importante decirlo, también le dirigen esa comunicación que usted está leyendo. Entonces, la responsabilidad absoluta la tiene la funcionaria anterior. Pero eso no es lo peor, Julio. Lo peor es que antes de esa funcionaria había un fiscal que se llama Ricardo Bejarán. Y ese señor aparece en esas conversaciones llamando al Ñeñe Hernández a advertirle que lo están grabando. Usted ha seguido muchísimo el caso del Ñeñe Hernández, usted en su calidad de víctima de todos estos casos que tienen muchos factores en común y precisamente la Fiscalía General de la Nación en su momento ordenó el embargo de los bienes del Ñeñe y de Marquitos Figueroa. ¿Qué tan cierto era que el Ñeñe Hernández estaba aliado con Marquitos Figueroa y que tenían, digamos, un círculo de narcotráfico alrededor? Es una muy buena pregunta y la respuesta es absoluta. Existía una relación directa entre el Ñeñe Hernández y Marquitos Figueroa. Ahora bien, sobre el tema de la extinción de dominio, esa es una unidad de la Fiscalía completamente diferente a la de nosotros, que es la de homicidio. Pero existe al interior de nuestro proceso un organigrama
donde se establece que la cabeza visible del organigrama es Marquitos Figueroa y Ñeñe Hernández es el jefe político de esa organización. Es decir, Ñeñe Hernández utilizaba la organización de Marquitos Figueroa, en el caso que nos ocupa, para darle muerte al señor Carlos Rodríguez. Entonces, existe una estructura organizada que se dedicaba a crímenes selectivos en la costa norte, dirigida por Marquitos Figueroa, donde el Ñeñe Hernández tenía una participación directa. Quiero seguir con lo que decía usted ahora. O sea, primero, ya tenemos, la Fiscalía sabía en vivo y en directo que había una operación de compra de votos y no se hizo nada. Lo segundo, usted nos dice que en esas mismas grabaciones se escucha que un fiscal le advierte al señor Ñeñe Hernández que lo están grabando. ¿Se hizo algo? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada. Lo único que ocurrió, que tuvo como consecuencia de eso, y que lo van a ver en el informe, es que los policías judiciales, que trabajaban honestamente y valientemente, terminan desechando seguir escuchando al Ñeñe porque ya no hay nada productivo. Claro, pues porque simplemente el Ñeñe ya estaba advertido que le estaban escuchando, no iba a seguir hablando por teléfono sobre cosas coyunturales. Entonces, no pasa absolutamente nada. Pasa la fiscal Jenny Andrea Ortiz, que le presentan ese informe completo de Policía Judicial donde les dice, mire la gravedad de lo que está pasando. Y nosotros, por una fuente, ni siquiera directamente por el despacho, por una fuente, tenemos información de que hay unas grabaciones. Nosotros le decimos a la fiscal Jenny Andrea Ortiz que saquemos esas grabaciones porque son importantísimas, que se compulsen copias. La funcionaria no hace absolutamente nada. Lo único que hace es parar las órdenes de captura en contra de Paul Corrales, en contra del Ñeñe Hernández, porque consideraba, adicionalmente, y ese es un aspecto bien importante, porque es que además, este es el mundo al revés, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Crimen Organizado, llega una carta, y eso es muy diciente, de Paul Corrales, otro asesino de esa organización, que dice que le parece increíble que tener conocimiento que en contra de él hay una orden de captura y que por favor primero lo escuchen en el interrogatorio. Es decir, esta gente estaba absolutamente informada de los movimientos de la Fiscalía. Y es tal el atrevimiento de la Fiscalía que la Fiscalía decide escuchar al señor Paul Corrales cuando tiene una orden de captura, además, por tráfico de estupefacientes, por concierto para delinquir, lo escucha al interior del búnker, que no sabemos cómo entró, así como en el caso del famoso Job, que entró por el sótano del palacio. Aquí entró por el sótano del búnker y escucharon en interrogatorio al señor Paul Corrales sin la presencia de las víctimas y desecharon las órdenes de captura y removieron a funcionarios de policía porque un bandido mandó una carta diciendo que sabía que en su contra había un interrogatorio, pero era información que hoy sabemos le estaba pasando la Fiscalía a toda esta organización criminal. Justo sobre eso quería preguntarle. Usted dice, sobre esa investigación no pasó nada, pero sobre la funcionaria que usted mencionó de apellido Ortiz y el otro funcionario que mencionó de apellido Bejarano, ¿esas personas siguen en la estructura de la Fiscalía? No, pues están muertos de la risa trabajando en la Fiscalía. Yo le dije, ya usted no me cree. Yo tengo una última inquietud que aquí estamos... pues, una última inquietud porque no entendemos, en una de las conversaciones que ha traído esta mañana en primicia Laura, hablan de 1.000 toneladas. ¿1.000 toneladas de qué, abogado? ¿Usted tiene alguna pista? No tengo ninguna pista, Julio. Podría estar especulando, tratando de hacer más exuberante la entrevista, pero la verdad no tengo mayor criterio para establecer. Sería muy torpe una conversación directa donde estén hablando ya de un tema relacionado con el narcotráfico, pero no podría precisarlo con suficiencia. Abogado, usted dijo que de acuerdo con lo que ustedes han podido establecer, el señor Ñeñe Hernández era, por decirlo de alguna manera, el brazo político de una organización criminal que tiene los brazos puestos en diferentes sitios, es decir, con diferentes tentáculos. Organización criminal, y que Julio, ya había otras cosas está vigente. Exacto. Y está vigente. Y que ya había influido en alcaldías locales, en gobernación, basta recordar su relación con Kiko Gómez, pero mi pregunta es si entonces saltaron de lo local a lo nacional por la vía del Ñeñe Hernández. Pues claro, Julio, porque es que el Ñeñe Hernández, con todo ese trabajo que hizo por la presidencia de Duque, obviamente tenía que entonces ser reconocido ya con un poder político mucho más nacional. Es decir, tenía que pasar necesariamente de lo regional a lo nacional.
Entonces, tenía que haber una contraprestación y entre muchas otras era información sobre sus procesos penales o sobre los procesos penales de la organización. Es que ese salto a lo nacional está relacionado con el esfuerzo directo en la segunda vuelta presidencial. Es que eso es un tema muy importante, Julio. Ese señor le está comprando votos y ahora quieren decirnos que cuando hablan de Iván, entonces es otra persona, y cuando hablan de Uribe, pues es otra persona. Pues obviamente habrán unas investigaciones, pero aquí está muy claro quién están favoreciendo, Julio. Y esa señora que aparece en el audio, una señora de nombre Priscila, está diciendo que tiene unos videos y se los va a llevar Uribe. Es decir, aquí está clarísima esa relación, pero a nosotros no nos interesa ese debate, Julio. Ojalá, aquí las investigaciones exhaustivas den resultados, pero aquí lo importante es, esa era la razón por la cual este proceso, la memoria del joven Oscar Eduardo Rodríguez, no se ha solucionado. Abogado, usted nos dice que la fuente que le pasa estos documentos viene de la Policía Judicial y hay una fuente que nos cuenta que hay varias personas de Policía Judicial que están investigadas y que tuvieron que ver con ese caso. Y me pregunto... No es fuente de Policía Judicial. La entrega de toda la documentación es el traslado, el descubrimiento normal de un expediente en un proceso penal. Es decir, y en el marco, en el marco de ese descubrimiento normal es que usted se da cuenta. Claro, pero ya nosotros sabíamos, o usted habla de una fuente, es que una fuente hace un año, año y medio nos dijo, oiga, dentro de las interceptaciones que se están haciendo al Ñeñe Hernández, están habiendo eventos electorales de corrupción. Pero la fiscal del caso, como esta etapa sí es reservada, la fiscal del caso no nos permitía tener acceso a esa información. Tenemos acceso a esa información legalmente, ojo con esto, legalmente, cuando después de la audiencia de formulación de acusación, el fiscal 21 nos hace un descubrimiento probatorio. Ese descubrimiento no es por debajo de la mesa, es un descubrimiento legal. La única fuente que yo he advertido en esa conversación es una información que nos dan de hace 2 años, cuando empieza el minuto a minuto de las interceptaciones y nosotros tenemos una idea que en ese momento no podíamos concretar. Tenemos una idea de que dentro de esas interceptaciones existe un fraude electoral. Abogado, hace un instante estábamos hablando aquí sobre MD, mujer desconocida. Sí. Y a mí no me deja de llamar la atención el hecho de que en medio de un seguimiento como este, pues no se sepa quién es el interlocutor de un personaje al que le estaban haciendo este tipo de indagaciones y a quien estaban haciéndole estas interceptaciones. ¿Es posible que sí se sepa quién es la mujer y que no hayan querido revelarlo en el informe por algún motivo? Mira, Julio, yo quisiera responderle que sí. Y si le respondiera que sí, estaría hablando bien de la Fiscalía. Pero yo le tengo que decir que no. ¿Sabe por qué, Julio? Porque la Fiscalía dejó eso a un lado. Porque jamás se interesó en investigar quién era esa. Porque la sola sospecha de saber quién es MD sería un problema para el gobierno. Esa investigación la hicieron a un lado. Por eso hoy están diciendo que ese informe que ayer el doctor Barbosa dijo que iban a hacer una compulsa de copias, ahora están creyendo establecer que ese informe no existe, que no ha sido trasladado a las víctimas. Entonces le preguntaría yo a la Fiscalía, entonces si no ha sido trasladado a las víctimas, entonces cometieron un delito porque están ocultando información que nosotros como representantes de víctimas debemos tener. Entonces yo estoy seguro que aquí no se ha investigado absolutamente nada, Julio, porque no es interés de la Fiscalía conocer detalles de quién sea. Pero a mí sí me gustaría saber quiénes son todas esas personas que aparecen en esa conversación. ¿Quién es esa señora Priscila? ¿Quién es la mujer desconocida? ¿Quién está recibiendo esos dineros? ¿Quiénes son los empresarios, además, que utilizaron para pasar esos 1.000 millones de pesos? ¿Cómo se le robaron, además, la plata a Vargalleras? Es decir, aquí esa sola conversación es el núcleo central de toda la corrupción histórica de este país. Hay algo que quiero reiterar. Entonces, ustedes están haciendo, ustedes representan a una víctima. Es esas interceptaciones para saber qué pasó con esa víctima las que llevan a estos descubrimientos. Como abogado yo le preguntaría lo siguiente: si en medio de una investigación que se hace por un homicidio se descubre que se están cometiendo otros delitos, en este caso delitos electorales, ¿esas autoridades tienen la obligación de advertirlo o deben seguir con la investigación que genera...? Por supuesto que tienen el deber de advertirlo, Félix. Existe además
el deber de denunciar, que tiene respaldo constitucional, que tiene respaldo penal, y más aún cuando estamos hablando de un funcionario público. Si un funcionario público dentro de una investigación accidentalmente, voluntariamente, oficiosamente descubre que se está cometiendo un delito que no tiene necesariamente nada que ver con el caso, tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades inmediatamente. Máxime tratándose de estos eventos superlativos. Es que aquí no estamos frente a un evento menor, ni a un hurto. Estamos en un evento macro. Entonces, claro que la Fiscalía tenía que inmediatamente compulsar copias. Así no tuvieran ningún recaudo, así la consecuencia fuera nula, así pasara lo que pasa con las malditas investigaciones exhaustivas en el país, que no pasa nada, pero tenía que compulsar copias para averiguar qué estaba pasando. Obviamente esa investigación le iba a corresponder por reparto a otro funcionario, pero tenía que existir ese funcionario. Hoy, después de 2 años, si se hubieran hecho esas compulsas de copias, ese otro fiscal podría decirnos, mire, la investigación va en esto, la investigación se cerró, el señor que aparece como Iván no es Iván, el señor que aparece como Uribe no es Uribe, en fin. Pero no se ha hecho nada, Julio. Félix, y esa es la razón por la cual este defensor, en representación de la víctima, Oscar Eduardo Rodríguez, considera que han tapado la situación por la influencia del Ñeñe Hernández en su momento sobre el presidente Duque. Pues abogado, agradecemos mucho su tiempo y Colombia le agradece a usted permitirnos conocer ese expediente que estaba por ahí en algún lado arrinconado y que con su juicio y con su lectura pues encuentra esta situación que merece una respuesta de las autoridades. Estamos hablando, mire, Julio, de delitos electorales. Una cosita adicional. Este proceso, lo que siempre nos hemos preguntado es, oiga, qué difícil en realidad descubrir los determinadores de un homicidio cuando todo está en el papel. Julio, aquí hay informes de policía judicial, aquí hay entrevistas, aquí existe todo, los autores materiales están detenidos, aceptaron cargos. Aquí solamente falta establecer quiénes son los determinadores. Marquitos Figueroa está involucrado, claro, pero es que Marquitos Figueroa, Julio, es una franquicia criminal. Él solamente presta sus servicios criminales al mejor postor. Y el mejor postor, en este caso, era su brazo político, el Ñeñe Hernández, que tenía una deuda personal con un particular en Barranquilla y decide utilizar la organización de Marquitos para cometer el crimen. Abogado, muchas gracias por atendernos y me imagino que usted está en el plan de la Unidad Nacional de Protección, ¿no? Pues Julio, le tengo que ser sincero, yo hace algún tiempo quedé sin esquema por razones que todavía no he podido comprender y yo en este momento, preciso momento, no tengo protección del Estado. Me parece gravísimo lo que usted está diciendo. O sea, es que usted no está enfrentado a una denuncia menor, sobre todo que usted ha mencionado aquí unas personas de altísima peligrosidad. Así es de que, con todo respeto al señor director encargado con el que hablamos hoy de la Unidad Nacional de Protección, el señor Palacios, Daniel Palacios hablamos, debería tener en cuenta lo que está pasando con este valiente abogado. Doctor, muchas gracias por atendernos y cualquier cosa, pues aquí a la orden. José Julio, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, Lucas. Espere que a mí sí me gustaría que Laura nos hiciera algunas precisiones sobre las fechas, porque eso sí es fundamental. ¿Nos puede repetir, Laura, de cuándo es esa interceptación, la fecha en la que fue hecha la interceptación? Usted me pregunta por la de la compra de votos, sí, en el municipio de San Martín. La de la compra de votos en San Martín. Esta se hizo el 14 de junio de 2018 a las 6 de la tarde. 14 de junio, es decir, que uno no puede interpretar que eso se esté refiriendo a las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el domingo 11 de marzo, ni a la primera vuelta presidencial que se llevó a cabo el domingo 27 de mayo. Es decir, que si existió esa compra de votos, tuvo que referirse necesariamente a la segunda vuelta presidencial, que es el domingo 17 de junio, y donde solo había 2 candidatos. Y es que sí coincide, porque vea, el robo de María Mónica Urbina, su reloj Rolex en el Corral, sí fue en junio de 2018, tal como lo dicen aquí en las grabaciones. Oiga, Julio, y Lucas, 3 días antes de elecciones estaban buscando los últimos votos. Dinero para ello. Claro. Permítame.